Muy buenos días a todos. Venimos hoy a presentaros una moción que dimana de la interpelación que mantuvimos en el último pleno con el consejero de Presidencia a raíz de la política del Gobierno de Aragón con los grandes proyectos. Y además no fue para nosotros nada satisfactoria la respuesta que dio el consejero, que es un poco en la línea de lo que nos vienen diciendo en diferentes intervenciones, tanto al portavoz en materia de economía, que fundamentalmente muchos de los grandes proyectos tienen que ver con ese departamento, como en otras materias, pues siempre nos vienen a decir que sí, que sí, que sí, que sí, pero que no, que no, que no, que no, porque en realidad no vemos ningún compromiso expreso y una voluntad clara y una ilusión por apostar por grandes proyectos, por hacer crecer los ya existentes o por plantear nuevos proyectos. Somos conscientes de que en la legislatura anterior hubo una profunda crisis económica y eso, desde luego, pues tiñó y oscureció muchas de las políticas que se podían venir haciendo, porque indudablemente pues el PIB estaba bajando y bastante esfuerzo se hizo de intentar mantener que al menos siguiesen vivos todos los grandes proyectos que se habían ido planteando, y aún así se avanzó en alguno. Pero ahora no estamos en esa situación. El PIB ahora, y de lo cual nos alegramos enormemente, está creciendo. La economía no está en la misma situación que estaba en la legislatura anterior. Y entonces, si hacemos un poco de repaso de todos los grandes proyectos que se han hecho en esta comunidad autónoma, vemos que los grandes proyectos, como su propio nombre indica, no se hacen en un día. Indudablemente, pues se han diseñado por unos responsables políticos, se han desarrollado por otros, se han inaugurado a veces por otros, y yo creo que eso es lo de menos. Lo importante es que se ha tenido claro por los diferentes gobiernos o responsables políticos del momento, e incluso desde diferentes instituciones, porque en algunos casos han supuesto la colaboración entre diferentes instituciones, que se quería apostar por estos grandes proyectos porque son proyectos dinamizadores de la economía en nuestra comunidad autónoma. Creemos, para nosotros desde luego desde el PAR ha sido una cuestión fundamental y lo sigue siendo, que hay que promover el desarrollo y el crecimiento de la comunidad autónoma. Es decir, tenemos que idear la manera de generar un dinamismo económico y de generar empleo. Eso por un lado, y por otro lado, otro propósito fundamental para nosotros, desde nuestro punto de vista, es la fijación de población en el medio rural. Por eso, en todos estos grandes proyectos se ha tenido en cuenta que se implantasen fuera de lo que son los núcleos urbanos, especialmente de la ciudad de Zaragoza, pues hacerlo en toda la comunidad autónoma, teniendo en cuenta los recursos de los que en cada momento estábamos hablando, pero siempre hemos pensado que estos grandes proyectos podían tirar de la economía de la zona y podían generar esa fijación de población en los pueblos cercanos, en las zonas donde se implantasen estos proyectos, funcionando como una especie de locomotoras de la economía de la zona y de la proximidad. Lo que vemos es que el Gobierno de Aragón no tiene unos compromisos claros con estos proyectos, simplemente está viviendo de la inercia, de dejar que las cosas sucedan, que pasen los días. Parece que la sensación un poco que se tiene, porque a veces las sensaciones nos dicen mucho más que las palabras, y la sensación un poco que tenemos es que el Gobierno está pues dejando que el tiempo transcurra y que vaya pasando la legislatura, y a ser posible que no se caiga nada, pero tampoco está haciendo nada desde nuestro punto de vista por reforzar las políticas que se han venido haciendo, que, como digo, que ya no son de un partido ni de un color. Es verdad que el Partido Aragonés ha sido impulsor de la práctica totalidad de los grandes proyectos. Eso es verdad, pero ya no estamos aquí para ponernos medallas ni para buscar protagonismos, porque al final tampoco lo hubiéramos podido hacer si lo hubiésemos hecho solos. Ha sido siempre pues con la ayuda y con la convicción y el apoyo de otros grupos políticos, tanto de quienes han estado con nosotros en el Gobierno como de otros grupos que desde la oposición, también desde esa responsabilidad y lealtad, han apoyado el impulso de estos grandes proyectos. Hicimos una cuenta aproximada de la creación, de lo que suponen los puestos de trabajo de todos estos grandes proyectos. Quiero recordar que hablamos de proyectos como todo el sector de la nieve, por ejemplo, es fundamental. Le pregunté al consejero, no nos respondió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo el Gobierno ahora mismo sobre la Unión de Estaciones de Esquí? Que no sabemos nada, simplemente está ahí parado. Ni sí, ni no, ni no, ni sí. Y ahí está. Pero sabemos que es fundamental para el sector de la nieve, que es un sector económico
muy importante en nuestra comunidad autónoma y que de cara a un futuro o se apuesta por la unión de estaciones o desde luego no vamos a poder llegar al esquiador internacional de fuera de España, que es de donde tenemos que tirar y donde tenemos que buscar nuevos usuarios. Hablamos de la red de hospederías, hablamos de Dinópolis, de Walca, de Tecnopar, de Platea, de Plaza, de Plus, de Motorland, de la plataforma de Fraga, de Caudé, del Observatorio Astrofísico de Javalambre, Galáctica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cantidad de proyectos que cuando los vemos así, pues nos damos cuenta de que muchas de esas decisiones que se han ido tomando al final hoy son realidades y que, primero, el Gobierno de Aragón, desde luego, no está lanzando absolutamente ninguna nueva idea de ningún nuevo proyecto. O sea, ¿cuáles son las políticas que tiene este Gobierno de Aragón? ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde hay algún proyecto ilusionante que esté poniendo encima de la mesa? Absolutamente ninguno. Pero es que, además, con los que hay, tampoco está haciendo nada ni demostrando que crea en ellos, que confíe, que esté buscando empresas que se implanten, que tenga una estrategia de renovación de algunos que ya hace falta, de hacia dónde van esos proyectos. Simplemente la inercia como máxima y como filosofía. Estamos hablando de que entre todos estos grandes proyectos se han creado aproximadamente 16.000 puestos de trabajo. Es verdad que la gran mayoría están en Plaza, que es el gran proyecto que más empleo genera, pero hablamos de una cantidad importante también de puestos de trabajo que fuera de las proximidades del entorno de Zaragoza ha generado pues la fijación de población indudablemente. Si no fuese por esos proyectos, pues bueno, pues la situación demográfica de muchos de los pueblos que están en las proximidades, pueblos o pequeñas ciudades que están en las proximidades de estos grandes proyectos, desde luego sería peor. Al final, pues esa es la apuesta que han hecho los diferentes gobiernos. Entonces pedimos al Gobierno de Aragón que continúe, que afiance y que incluso refuerce la política de apoyo a los grandes proyectos. Quiero recordar que presentamos una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Comunidad que iba en esta línea, que más o menos literalmente decía lo mismo que decimos en esta propuesta, que apoyaron todos los grupos, excepto Izquierda Unida, que se abstuvo, y Podemos, que votó en contra, lo cual nos preocupa. O sea, porque si Podemos vota en contra de la política de grandes proyectos, Izquierda Unida, bueno, pues se abstiene, tiene un diputado. Pero, claro, si resulta que es el partido Podemos el que está poniendo condiciones después al Gobierno en casi cualquier cosa para aprobar o no aprobar los presupuestos, estamos expectantes a ver qué va a decir con esta moción, cuál va a ser su posición y que vaya después a los 16.000 empleados que hay, puestos de trabajo que hay en estos grandes proyectos, que vaya por no hablar de toda la generación económica indirecta, que desde luego pues, supone muchos más, porque al final estos son empleos directos, pero indirectos pues genera muchísimos más o ayuda a muchas empresas a consolidarse, a seguir, etcétera, etcétera, pues que vaya toda esa gente y que les diga no, es que nosotros lo de los grandes proyectos, a ver, cuando hablamos de grandes proyectos, en esta comunidad autónoma es imposible que el desarrollo económico se base únicamente en los pequeños gestos que están muy bien, que son muy importantes, que es importante ayudar a todos los municipios en pequeñas cosas, favorecer la creación de pequeñas empresas, está muy bien y eso se viene haciendo y hay que seguir haciéndolo, pero una cosa no quita la otra y desde luego si no es por la apuesta por grandes proyectos, difícilmente podremos generar ese movimiento económico que necesita de locomotoras para que tiren de la zona. Y queremos también arrancar del Gobierno de Aragón un compromiso expreso para liderar los proyectos existentes con convicción, realmente con convicción, con ilusión y apostar por que sigan creciendo y a la vez pues saber cuáles son los nuevos proyectos o nuevas ideas que puede tener y que está valorando de cara a un futuro, porque indudablemente no solamente sirve con que se gestione lo que hay y que vayan pasando los días y que transcurra la legislatura, sino que lo que hoy se diseñe tendrá sus frutos el día de mañana. Mañana no sabemos quién estará en el Gobierno de Aragón. Da igual qué partidos sean. Lo importante es que se sigan generando proyectos, sueños, ilusiones y realidades para que los aragoneses puedan seguir teniendo una esperanza de vida en nuestra comunidad autónoma. Y si quieres añadir algo, Jesús, por tu parte como portavoz sectorial de la materia más conocedor.